Muy bien, buenos días, queridos alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra penúltima clase del curso. Las recomendaciones de siempre, ¿no? Les encargo por favor a todos que tengan cuidado de no activar su micrófono de manera no intencional, porque eso interrumpe la concentración de todos los que estamos aquí presentes. La siguiente recomendación, la misma de siempre también, siempre veo que a veces activan sus cámaras sin querer y hay algunos que están en el micro, caminando por la calle, en la plaza o en cualquier otro lugar, menos prestando atención a la clase. Ya les he dicho todos los días de prácticamente casi todo el curso que este es un momento importante en sus vidas, aprovechenlo, ya se acerca su examen y ahí aprovecho de darles la siguiente recomendación. Espero que ya hayan podido comenzar a organizarse o si no lo han hecho, pues háganlo hoy día que es viernes. Y bueno, por lo que entiendo, tenemos presentes a los alumnos del otro grupo y bueno, les voy a dar también la misma recomendación que les he estado dando a los chicos de este grupo. ¿Cómo vencemos la procrastinación? Primero, organizándonos. Porque ¿cuál es el problema ahí? No sabemos por dónde comenzar porque tenemos una tarea muy grande que realizar. Entonces hay que organizarnos, sentarnos media hora, una hora, a ver qué es todo lo que tenemos que hacer. A mano escribir, bueno, tengo que estudiar tales y tales asignaturas, esto voy a hacer este día, voy a estudiar esto, voy a hacer resumen, etcétera, etcétera. Y una vez que terminen de hacer esa pequeña tarea, lo dejan por ese día o la mitad del día y lo retoman al día siguiente ya sabiendo por dónde van a comenzar a estudiar. Entonces, esa es la manera de poder vencer la procrastinación, que ¿qué es la procrastinación? Es en sí el miedo al fracaso, el miedo a no poder hacerlo, esa ansiedad de no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, es mucho, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vencemos? Con una pequeña acción que es comenzar iniciando, bueno, organizándonos en primer lugar. Luego también les decía que aprovechen este fin de semana. Yo sé que es carnaval, quizás muchos aquí carnavalen, quizás muchos otros no, pero les decía que no es necesario que estén estudiando todo el día, 8 horas cada día, porque eso no les va a traer buenos resultados. Eso es parte de la organización. Entonces, pueden estudiar una hora en la mañana, otro rato en la tarde, de ahí salen a carnavalear un día, de ahí vuelven, descansan y el día siguiente retoman igual 1 hora, 2 horas. Cuando ustedes se sientan a estudiar, el simple hecho de sentarse y ya tener todo organizado, ustedes van a empezar a leer, a hacer lo que tienen que hacer y por inercia, sin darse cuenta, van a estar estudiando 2 horas, 3 horas. Ahora, aparte de eso, también recuerden que identifiquen cuál es el mejor horario o cuál es el horario en que ustedes tienen mayor atención y mayor retención y concentración, ¿no? Yo les había comentado que personalmente cuando yo era estudiante, mi horario de estudio era entre las 11 de la noche y las 1 de la madrugada, porque ese horario era donde mi concentración estaba al máximo, no había nada que me interrumpa, era cuando más podía leer, más retención tenía, mayor concentración tenía y mayor entendimiento respecto a lo que estaba leyendo. Otra recomendación es que no se amanezcan estudiando, no se amanezcan estudiando, no lo hagan, ni hoy ni nunca en lo que dure la carrera, porque no trae buenos resultados. Ya amanecerse estudiando es lo peor que pueden hacer. Y muchísimo, pero muchísimo peor la noche antes del examen. La noche antes del examen ustedes tienen que terminar de estudiar si quieren a las 12 de la noche, o mejor si es a las 9 de la noche, y de ahí descansen, despejen su mente, acomoden su mochila o lo que tengan que utilizar para el día siguiente del examen, acomoden la ropa que van a utilizar ese día para no estar perdiendo el tiempo en la mañana, así se levantan, se bañan, se cambian, desayunan y salen con todo el tiempo del mundo. Y ya en el camino, si quieren, pueden hacer una pequeña revisión de algunas cositas, pero ya no se pongan a estudiar en ese momento porque por la ansiedad, por los nervios, van a saturar su mente. ¿Ya? Eso es lo importante, no saturar la mente. Hagan las cosas de manera gradual, pero aprovechen el tiempo. Una vez más, yo sé que es carnaval, yo sé que somos carnavaleros, pero limítense un poquito en este momento. ¿Ya? Carnaval hay todos los años. Entrar a la universidad y retrasar ese proceso no es beneficioso para ustedes. Entonces, dadas esas recomendaciones, vamos a iniciar ya con la última clase de nuestro avance. Y una vez que finalicemos ese desarrollo, que más o menos nos va a tomar la mitad de esta clase,
Lo que resta de la clase lo vamos a dedicar a revisar o a resolver algunas dudas o consultas que tengan ustedes respecto a lo que hemos visto sobre el tema 4 o número 5, o en todo caso, si no hay ninguna consulta o duda que ustedes tengan en este momento, yo voy a proceder a repasar desde el inicio del tema 4 en adelante, ¿ya? Y ahí quizás ya ustedes vayan recordando alguna duda que tenían o, o bueno, planteando algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Para poder ampliar la explicación que se pueda dar acerca del contenido. Entonces, apago esto y vamos a comenzar con el desarrollo de la clase. Nos habíamos quedado el día de ayer en lo que son los trastornos de personalidad. Entonces, la primera, por así decirlo, advertencia o prevención en este tema y en lo que vamos a ver hoy día es que solo vamos a revisar las conceptualizaciones de lo que son los trastornos de la personalidad. No vamos a entrar en lo que sería las causas, desarrollo, consecuencias, tipos de terapia que se aplican a los diferentes trastornos de la personalidad, porque no cabe en el desarrollo de este curso. Los que cursan la carrera de psicología lo van a ver en su semestre correspondiente, ya con mayor profundidad y con todas las características que les acabo de mencionar. Entonces, aquí simplemente nos estamos manteniendo dentro del margen de lo que son las conceptualizaciones respecto a esto. Yo he ampliado un poquito el contenido para que se pueda entender mejor qué es lo que vamos a revisar. Lo siguiente también es que nos saquemos este prejuicio, por así decirlo, de cuando estemos revisando las conceptualizaciones, no caigan en el que, yo hago esto, entonces yo tengo tal trastorno de personalidad. No, porque ya les he explicado que para que se defina, determine y diagnostique que un individuo tiene X trastorno de la personalidad, tiene que cumplir una serie de requisitos o de criterios de diagnóstico, que eso lo emite ya sea un profesional psicólogo o un profesional psiquiatra o ambos en conjunto, ¿ya? Entonces, quitémonos esa idea de la cabeza y solo estamos revisando y estudiando conceptualizaciones en este momento. Entonces, los trastornos de la personalidad están registrados en este Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o DSM-5, que es el actual, si no me equivoco, sigue siendo la edición actual, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Entonces, este es ¿qué unidad es? Ya estamos en la número 5, terminando la unidad número 5. Más bien ahí aprovecho, ¿qué es lo que han estado avanzando los chicos del otro grupo? ¿En qué parte se han quedado de su avance? Bueno, mientras alguien puede ir respondiendo eso, cuando finalice esta parte, de todas formas puedo volver al punto en el que está el otro grupo y quizás así desarrollar esa explicación y ampliarla. Entonces, les decía, ¿no? Este manual guía para el diagnóstico de los trastornos mentales, a lo largo de su desarrollo o uso en la comunidad científica ha habido una controversia respecto a sobre las terminologías que se usan, específicamente sobre lo que son las neurosis y lo que sería el alejamiento de las estructuras de la personalidad. Entonces, en ese sentido, significa que actualmente no se utiliza ya mucho el término neurosis o psicosis o psicopatía para describir diferentes tipos de trastornos de la personalidad en sí, ¿no? Y esto del alejamiento de las estructuras de la personalidad es porque este manual o esta guía apunta mucho más a lo que es algo totalmente clínico. Ya hay cosas que quizás no están muy actualizadas. Hoy en día se lleva el tratamiento de todos estos trastornos o alteraciones con otras terminologías y de otra manera. Nos quedamos en psicosis y psicopatía. Muchas gracias, justamente vamos a ver eso hoy día. Entonces, la neurosis, iniciando, son las manifestaciones de la conducta que interfieren en la vida diaria, y las psicosis y psicopatías son conductas caracterizadas por salirse de las normas morales de una sociedad e interfieren en la convivencia de la organización social. Entonces, ya les había explicado y habíamos visto que, uno, importante
basarse y fundamentarse en lo que son los criterios diagnósticos. ¿Cuál es el primer criterio diagnóstico fundamental para definir y determinar que una persona tiene un problema psicológico de conducta? Es lo que dice aquí en la neurosis, que interfiere con la vida diaria o la vida cotidiana del individuo. Entonces, si hablamos de un caso profundo de ansiedad, por ejemplo, la persona que cursa una crisis de ansiedad no va a poder ir a trabajar. Eso puede pasar una vez en un día, pero si empieza a pasar de manera regular y recurrente y empieza a interrumpir esa regularidad con la que el individuo lleva su vida diaria, ya se está cumpliendo el primer criterio diagnóstico, ya, para definir que esta persona tiene un problema. Y ahí ya se está identificando o se puede comenzar a identificar qué tipo de trastorno tiene la persona. Ahora, el tema que igual lo vamos a ver ahorita es que la neurosis tiene ciertas características básicas, por así decirlo, que están más relacionadas a lo que son simplemente alteraciones conductuales, ¿ya? A diferencia de la psicosis y la psicopatía, que si bien también tienen esta característica de alteraciones conductuales, pero tienen una connotación distinta. ¿Ya? Hay, o sea, se presentan o se pueden presentar lo que son los delirios, alucinaciones, y está más relacionado con la interferencia de la convivencia en la organización social. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a pasar a revisar lo que les había mostrado el día de ayer, que son los criterios diagnósticos para el TEPT, que sería el trastorno de estrés postraumático, para que ustedes puedan ver y conocer cómo son los criterios diagnósticos que se utilizan para este trastorno y en general para los demás trastornos, ¿no? Cada trastorno tiene sus diferentes criterios para diagnosticarlo. Entonces, por ejemplo, aquí en el inciso A dice que tiene que haber una exposición a muerte real o amenaza, lesiones graves o violencia sexual en una o más de las siguientes formas. Entonces, el individuo tiene que haber experimentado directamente el evento o eventos traumáticos, ser testigo en persona de los acontecimientos tal como le ocurrieron a otro, saber que el evento traumático le ocurrió a un familiar o un amigo, en caso de muerte real o amenaza de muerte de un amigo, de un familiar o amigo, el evento debe haber sido violento o accidental. Entonces, este inciso A es el primer criterio diagnóstico para el trastorno de estrés postraumático. Luego, el inciso B, que sería el segundo criterio para diagnosticar el trastorno de estrés postraumático, dice, presencia de uno o más de los siguientes síntomas de intrusión asociados con el evento o eventos traumáticos que comienzan después de que ocurrieron los eventos traumáticos. Punto número 1, recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e intrusivos del evento traumático. Punto número 2, sueños angustiantes, recurrentes, cuyo contenido o afectos se relacionan con el evento traumático. Y así sucesivamente. O, por ejemplo, punto número 3, reacciones disociativas, ejemplo, flashbacks en las que el individuo siente o actúa como si el evento traumático fuera recurrente. Entonces, habiendo revisado esto, ¿qué quiere decir? Que, como ya les había explicado, para que se pueda diagnosticar que la persona está con algún padecimiento o alteración conductual, en este caso el trastorno de estrés postraumático, la persona o el individuo tiene que cumplir la manifestación o presentar los criterios, síntomas o características que se están describiendo en estos diferentes incisos. Entonces, una persona con estrés postraumático la puede desarrollar, por ejemplo, un individuo que ha tenido un accidente de auto muy fuerte, ¿no? En que hubo un choque muy fuerte, murieron los pasajeros que estaban ahí con él, el auto se volcó, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede en este tipo de trastorno? Es que a la persona le invaden recuerdos intrusivos, o sea, flashbacks. Él puede, por ejemplo, escuchar en la calle que un auto frene con fuerza o toque bocina y eso inmediatamente va a activar los recuerdos del evento y va a entrar en pánico, se va a disociar, va a tener recuerdos del evento, va a empezar a sentir ansiedad, miedo, malestar y va a causar una alteración en el comportamiento del individuo. Entonces, ese es uno de los síntomas que tiene que presentar la persona. Además de eso, es recurrente que la persona con estrés postraumático tenga sueños relacionados al evento traumático.
Este otro inciso, por ejemplo, indica que también tiene que presentar alteraciones marcadas en la excitación y reactividad asociadas con el evento o eventos traumáticos que comienzan o empeoran después de que ocurrieron los eventos traumáticos, como lo evidencian dos o más de los siguientes. Uno, comportamiento irritable y arrebatos de ira con poca o ninguna provocación, generalmente expresados como agresión verbal o física hacia personas u objetos, comportamiento imprudente o autodestructivo, hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada, problemas de concentración, alteraciones de sueño, ejemplo, dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido o sueño inquieto. Entonces yo el día de ayer les había dado el ejemplo de una película que no me acuerdo el nombre, pero es en la que retrata los efectos del estrés postraumático de un soldado americano, ¿no? Que había ido a una parte del Medio Oriente y justo fue capturado como prisionero de guerra con otro sargento. Este protagonista era un capitán de ejército y estaba encarcelado con un sargento, pongámosle. Entonces, ¿qué hicieron ahí los enemigos estos de Medio Oriente? Lo sacaron de la prisión y lo sacaron al patio exterior, les pusieron un fierro entre medio de los dos y le dijeron, el que sobreviva entre ustedes dos lo vamos a liberar y se va a poder ir a su casa. Entonces, entre el capitán y el sargento empezaron a pelear a muerte y el capitán tuvo que matar a su subordinado y a él lo liberaron y él pudo volver a su casa. Y cuando volvió a su casa ya se empezaron a manifestar todas estas características o síntomas del estrés postraumático, ¿no? El comportamiento irritable, arrebatos de ira, la hipervigilancia, el tipo no podía dormir, estaba siempre atento, cada ruido que escuchaba lo alteraba, tenía el recuerdo de haber matado a ese joven sargento, había respuestas de sobresalto exagerada, conductas autodestructivas, o sea, el querer autolesionarse o atentado o tentativa suicida, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que cabe dentro de lo que sería el estrés postraumático, ¿ya? Pero con este ejemplo de cómo es que están descritos los diferentes criterios diagnósticos para cada tipo de trastorno de la personalidad o cada tipo de trastorno mental. Pero, como les había dicho, el principal criterio general diagnóstico es que la alteración conductual tiene que interrumpir la vida diaria y cotidiana del individuo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un caso de alcoholismo, el alcohólico tiene que levantarse y tomarse su vaso de whisky o lo que sea para poder empezar su día y sentirse bien, ¿no? Y si no tiene su vaso de trago, se va a sentir mal todo el día, mal físicamente, mal anímicamente, no va a poder concentrarse, no va a poder llevar el día con normalidad, o directamente no va a empezar el día, no va a ir a trabajar, se va a quedar en su cama, no se va a duchar, absolutamente nada. Ahí es cuando ya se está presentando eh, un problema psicológico o trastorno mental o ya sea adicción, etcétera. Entonces, dicho eso, ya retomamos donde justo nos quedamos el día de ayer. Aquí comentó María del Carmen Sánchez la represión. Cuando terminemos toda esta partecita, podemos ir retomando algunas otras partes. Puedo retomar esa parte de la represión si es que se han quedado ustedes ahí. Me lo van dejando ahí en los comentarios, así yo después puedo ir volviendo y haciendo la explicación de cada parte. Entonces, dentro de los trastornos en la personalidad hay estos tres tipos, lo que es la neurosis, la psicosis y la psicopatía. Entonces, las características generales de lo que son la neurosis es que hay mantención del contacto con la realidad, el malestar es interno, hay un reconocimiento de que algo no está bien y no hay pérdida grave del juicio o no hay pérdida del juicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la neurosis, para entenderla, puede ser un problema de baja autoestima, de ansiedad, de tristeza profunda, también depresión, histeria, problemas de control de ira. Entonces, ¿qué pasa? Sí hay una alteración conductual, pero la persona mantiene el contacto con la realidad, ¿ya? O sea, eso quiere decir, sabe en qué espacio-tiempo está, ¿no? Sabe en qué día está, en qué lugar está,
no está escuchando voces, por ejemplo, o viendo cosas que no existen. Y la persona con una neurosis eh, es consciente de que está teniendo un problema, porque es consciente de que no se está sintiendo bien consigo misma o con algo que está pasando a su alrededor. Luego tenemos la psicosis, que las características generales de estos tipos de trastorno es que hay pérdida de contacto con la realidad, puede haber delirios, puede haber alucinaciones, el juicio de la realidad está alterado y el individuo no reconoce su condición. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, la aclaración y diferenciación de qué es un delirio y qué es una alucinación. El delirio son ideas que el individuo tiene acerca de los demás y la relación que tiene con los demás hacia él. Entonces, un delirio pueden ser ideas paranoicas o de amenaza, en el sentido de que en casos bien graves, por ejemplo, no, esa persona me quiere matar o esa persona me está persiguiendo, me están espiando, me quieren robar, me quieren hacer daño, no quiero salir a la calle porque yo sé que me van a asaltar. Entonces, esos son delirios, son ideas que entrometen en la mente de la persona y generan un malestar, pero son ideas que no necesariamente están pasando realmente. Entonces, aquí es por eso que hay la pérdida parcial o total del juicio de la realidad, por eso dice juicio de la realidad alterado. Lo siguiente sería la alucinación. La alucinación básicamente es que la persona empieza a ver, escuchar y sentir cosas que no están en la realidad y que no están pasando. El más claro ejemplo es la esquizofrenia. En los casos de la esquizofrenia, el individuo ve personas que no existen, que solo ellos los ven, escuchan voces o ruidos que solo ellos lo pueden escuchar y también tienen sensaciones que, bueno, simplemente ellos los perciben, pero nadie más a su alrededor o que esté junto a ellos los puede ver, sentir o escuchar. ¿Ya? Entonces aquí también se presenta este juicio de la realidad alterado y también otra característica de alguna psicosis es que el individuo no reconoce su condición. Entonces, por ejemplo, hay una película que se llama Una mente brillante, que es de un matemático, y conforme se va desarrollando la película, se van presentando diferentes personajes, ¿no? Y hay tres personajes que aparecen en toda la película, pero aquí el detalle está que uno es como su mejor amigo y ese mejor amigo tiene una hijita y luego hay un militar. Entonces, específicamente en el caso de su mejor amigo y de la niñita, van pasando los años y se ve como el protagonista es joven, de ahí ya se convierte en un adulto maduro y un poco más mayor, pero en la película su mejor amigo y la niñita nunca cambiaron, siempre siguen igual. La niña nunca creció, pero él, el protagonista, nunca se dio cuenta de eso. Entonces, él no está reconociendo esa condición. Entonces, él le hablaba a su mujer de esas personas, ¿no? De su mejor amigo y su hijita, pero fue su mujer quien empezó a notar que hablaba de estas personas eh, y las describía exactamente igual como hace ya varios años, ¿no? Entonces él, claro, ya en la película él poco a poco fue empezando a ser consciente de esta condición e incluso en edad avanzada, cuando él ya era anciano, seguía viendo a ese mejor amigo y a esa niña, solo que él ya con el tratamiento psicológico que recibió en la época en que sucede la película, él empezó a ignorar bueno, ignorar a estas personas que veía que siempre estaban presentes ahí en su vida. Entonces, esas son las alucinaciones. Y aquí también lo que es el juicio de la realidad alterado es que en la película les mencioné que había un militar, por ejemplo. Entonces, según él y lo que él percibía, ese militar lo había buscado a él, como él era un matemático, y le pedía resolver codificaciones numéricas muy complejas, pero en la realidad es que eso nunca pasaba. Él se iba a una base militar abandonada y lo que él veía era una pantalla con muchos códigos numéricos, pero en realidad nunca hubo nada.
era algo que pasaba en su mente y que él percibía, pero que en realidad nunca estuvo pasando. La siguiente es la psicopatía, que las características es que son trastornos del carácter de la moral y emoción. Hay contacto con la realidad, pero hay falta de empatía y sentimientos de culpa. Son manipuladores, presentan frialdad emocional, presentan conductas antisociales, pero aquí no hay delirios y alucinaciones. Entonces, ¿cuáles son las características de individuos que tienen psicopatía? Bueno, vayamos con lo que son los sociópatas o los psicópatas, ¿no? Entonces, son personas que pueden tener este rasgo de ser bien carismáticos y que a través de ese carisma es que empiezan a manipular a las personas o a sus víctimas, si quieren decirlo así. Entonces pueden tener esa cercanía, esa comprensión, mostrarse amables, atentos, etcétera, pero en realidad ellos no tienen una noción o un discernimiento de, o sea, no tienen una moral. Ellos no distinguen lo que está bien o lo que está mal. Ellos simplemente actúan conforme a lo que ellos comprenden. O sea, para ellos su forma de actuar, que normalmente puede ser en beneficio de ellos, eso está bien, ¿ya? Porque ellos no distinguen entre lo que está bien y lo que está mal. Y en base a eso, ellos también no tienen sentimientos de culpa ni remordimiento. Entonces, no tienen empatía. Entonces ellos no entienden la emocionalidad de otra persona y tampoco entienden la de ellos mismos, ¿no? En el sentido de que lo que les puede poner tristes a ellos o emocionarlos a ellos está totalmente fuera de lo que se puede entender como normal. De ahí presentan esta frialdad emocional y es porque ellos tienen otra manera de llevar la dinámica de su emocionalidad. No es que no sientan absolutamente nada. Sí, tienen emociones, solo que están orientados de otra manera o esa dinámica emocional se lleva de otra manera. Entonces ahí es también donde se presentan las conductas antisociales y aquí hago la diferenciación de lo que es ser asocial y antisocial. La persona asocial es la que no socializa, la que no comparte, la que tiene problemas para socializar. Y la persona antisocial es la que va en contra de lo que ya está establecido en una organización social. Entonces, las normas, las leyes, lo que está correcto, lo que está incorrecto. Pero ¿por qué es antisocial esta persona? Que puede ser de manera consciente y voluntaria e ir contra el sistema, o porque presenta un tipo de psicopatía y como ya vimos las características, no tienen esta capacidad de poder discernir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. La película que dije hace un rato del matemático se llama Una mente brillante. Es con Russell Crowe, si no me equivoco. Entonces, continuamos con esto. Aquí tengo un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Entonces, primero, concepto, neurosis. La realidad está conservada, ¿ya? ¿Cuál es el problema principal? Hay un conflicto interno, ansiedad, hay sentimiento de culpa, el individuo es consciente de su malestar. Anneli, se confunden mucho esos dos conceptos. ¿Cuáles dos conceptos para que los pueda explicar bien? Mientras tanto, el siguiente concepto, psicosis, la realidad está alterada, ¿ya? ¿Cuál es el problema principal en la psicosis? Que hay una distorsión de la realidad, porque en la psicosis hay delirios y alucinaciones. El siguiente es la psicopatía, aquí la realidad está conservada, o sea, no hay delirios ni alucinaciones. ¿Y cuál sería el problema principal? La falta de empatía y la conducta antisocial. No dicen que suelen confundir antisocial con asocial. Sí, correcto. Por eso es que hice la aclaración y la explicación de esos dos términos, ¿no? Entonces, nuevamente, asocial es la persona que presenta problemas para socializar y la persona antisocial tiene una condición de psicopatía, entonces hay conductas antisociales, va en contra de lo moralmente establecido en una sociedad, independientemente de sus características. Entonces, vamos revisando este primer concepto ya con un poco más de profundidad. La neurosis
Su etimología viene del griego neurón, que significa nervio, y osis, que significa enfermedad o estado irregular. Entonces, una neurosis de ansiedad, por ejemplo, es hay sentimientos de desesperación e inquietud y es más frecuente en las mujeres. ¿Cuáles son los síntomas? La falta de sueño, la represión involuntaria de impulsos, conflictos sociales, sentimientos de inseguridad, etc. Esas son como que las características generales de las neurosis, o en este caso de ejemplo, la neurosis de ansiedad. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de neurosis según lo que tenemos en este contenido específico del curso, ¿ya? Y más o menos lo que nos describe también el manual de criterios diagnósticos, el DSM-5. Entonces, primero, neurosis fóbica. Son temores o miedos irracionales ligados a situaciones u objetos concretos, o sea, objetos reales, ¿ya? Miedos de donde surgen las diversas fobias. Entonces, la neurosis fóbica significa que una persona tiene un miedo irracional. Por ejemplo, el miedo a las arañas. Entonces, indistintamente del motivo o la causa por la cual la persona tenga el miedo a las arañas, aquí ya está presentando una alteración conductual, porque al pensar o imaginar arañas, ya está presentando una alteración, ¿no? Está entrando en un estado de miedo o aversión o repugnancia. Ahora esto se agrava o se profundiza cuando la persona ve una araña real. Entonces, hay una alteración conductual exagerada, ¿no? De la respuesta al miedo, porque la persona va a ver una araña, aunque sea pequeñita, esas que parecen una cabeza de alfiler y tienen sus patitas, y la reacción es que la persona hasta puede salir corriendo y gritando. Entonces, ese es un miedo irracional. ¿Por qué es irracional? Porque sí existe la araña, puede que no sea muy agradable, pero en sí la araña no está haciendo nada, no está atacando a la persona, no hay un peligro de muerte real, no hay una amenaza real o un hecho de amenaza que se esté concretando. Por eso es que es un miedo irracional, que está fuera de la lógica y la razón en este sentido. Dicen cómo se diferencia la ansiedad normal de la ansiedad neurótica. Bueno, estos dos términos no los vamos a revisar porque no está dentro de este contenido y no lo quiero tocar porque va a generar confusión. Ya, yo solo me mantengo en el contenido que yo les tengo que dar, que es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, continuando, luego tenemos la neurosis obsesiva, que se caracteriza por una serie de ideas, actos que se ejecutan en forma de ritos o rituales, ¿ya? Se repiten sin necesidad y en forma compulsiva y repetitiva y sirven para regular la ansiedad o sentimientos de culpa e inseguridad, exceso de aseo, afán de orden, etc. Yo en algún momento ya a los estudiantes de mi grupo les había dado el siguiente ejemplo. ¿Cómo se puede observar una neurosis obsesiva? En lo que se llama el trastorno obsesivo compulsivo sí, trastorno obsesivo compulsivo, en que la persona tiene que realizar cierta actividad de manera ritualizada para poder regular y calmar esa ansiedad y poder llevar su día con normalidad. Entonces puede ser, por ejemplo, que la persona sale de su casa y tiene que comprobar que el candado o la chapa de la puerta esté cerrado 5 veces, ¿no? Entonces lo comprueba 1, 2, 3, 4, pero en la cuarta no lo hizo bien, entonces tiene que volver a empezar. No, es que no lo revisé bien, entonces no estoy seguro. Y otra vez, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Entonces ya terminó su ritual de 5 comprobaciones y empieza a irse a su trabajo, pero ahí otra vez le invade el malestar, ¿no? Y si no hice bien las 5 veces, no comprobé bien las 5 veces la chapa de la puerta, no, voy a volver entonces otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. De esa manera es que se puede observar una neurosis obsesiva. Con cualquier tipo de actividad también, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona se lava las manos, puede tener un ritual de lavarse las manos. Primero me mojo las manos, agarro el jabón,
tengo que tallarme bien los nudillos, el dorso de la mano, las palmas, las uñas, etcétera. No lo hice bien, tengo que empezar otra vez. Entonces me enjuago las manos de nuevo. Agua, jabón, dorso de la mano, nudillo, uña, palma de la mano. Ahora me enjuago y ahora tengo que secarme con la parte delantera de la toalla y luego con la parte trasera de la otra mano. No lo hice bien, tengo que comenzar de nuevo. Entonces, agua, jabón y así, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un comportamiento o una conducta ritualizada que es característica de una neurosis obsesiva. En este caso, de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y ahí ya se dan cuenta que cumple también el primer criterio diagnóstico generalizado, el que causa una interrupción en el desarrollo o flujo de la vida cotidiana del individuo. Y puede ser con cualquier cosa, puede ser cualquier actividad, ¿no? Por más pequeñita que sea. Todos podemos tener cierta inclinación o cierta, entre comillas, obsesión por el orden o hacer algo de manera muy precisa y perfecta, pero eso no cabe en un diagnóstico de neurosis obsesiva o de un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Recordemos el primer criterio diagnóstico generalizado. Tiene que interrumpir con la vida diaria del individuo. Si yo, por comprobar la chapa de la puerta 5 veces hasta hacerlo perfecto, voy a llegar 1 hora tarde a mi trabajo varias veces al día en el mes, durante varios meses, ahí se está cumpliendo el criterio diagnóstico. En cambio, si son cosas como que, si a mí me gusta pintar con colores y me gusta acomodar los lápices de colores en un patrón de colorimetría, eso no cabe en un diagnóstico de neurosis obsesivo o trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque tampoco es algo que va a interrumpir mi día o voy a dejar de hacer otras cosas en el día por tener que ordenar los colores de manera perfecta. Entonces, por eso les dije al comienzo, pongámonos en esta postura de que no se autodiagnostiquen o que lo que estamos revisando no es que, no, es que yo reviso la chapa 3 veces antes de salir, entonces ya tengo neurosis obsesiva. No, jóvenes. El diagnóstico lo tiene que hacer un profesional psicólogo o un profesional psiquiatra o ambos para definir, determinar y diagnosticar que alguien aquí tiene cierto tipo de trastorno. Continuando, tenemos la neurosis histérica, ¿ya? Que es una afección que tradicionalmente se ha presentado con manifestaciones corporales. Entonces, aquí hay la pérdida de la función de algún órgano, ya sea la visión, movilidad muscular y otros síntomas del sistema nervioso. No tienen una explicación biológica, entonces es una expresión corporal de la angustia emocional o problemas psicológicos. Ejemplo, la gastritis. La gastritis es producto de la neurosis histérica, ¿no? Que está relacionada a alteraciones conductuales como por ejemplo lo que es una ansiedad profunda o un estrés muy fuerte, etc. Entonces, en resumen, la neurosis histérica es que las alteraciones conductuales, las afecciones emocionales o alteraciones emocionales con el tiempo van generando ciertos síntomas fisiológicos en el cuerpo. Puede ser tensión muscular, contracturas, la gastritis que les acabo de decir, alergias en la piel, manchas en la piel, exceso de sudoración, casos muy graves como los que menciono aquí, ¿no? Alteraciones de la visión o del oído, etcétera, etcétera. Entonces, en la neurosis histérica siempre va a haber un síntoma físico que es la manifestación de una alteración conductual o emocional. Entonces, por eso, perdón, dice que no tiene una explicación biológica, porque uno puede ir al médico y decir, me siento mal, me duele el cuerpo, tengo esta alergia, no sé qué más, el doctor hace las preguntas respectivas, pero ustedes están, por así decirlo, físicamente sanos, ¿no? Llevan una vida normal, una dieta regular, hacen algún ejercicio de manera regular, sin embargo, hay una alteración conductual o emocional que es lo que está causando esa afección física. Luego, ahora entramos con lo que son las psicosis, que son perturbaciones más graves y profundas. Producen un mayor deterioro de la personalidad, normalmente requieren psicoterapia, internación y fuerte tratamiento orgánico
o sea, medicamentos, ¿ya? Hay una pérdida del contacto con la realidad y estas personas no reaccionan a estímulos normales, o sea, no reaccionan a estímulos que personas equilibradas, por así decirlo, normalmente reaccionarían, ¿no? Como por ejemplo un perrito lastimado en la calle, las personas con cierta psicosis no tienen esa empatía, no ven al perrito y para ellos les da igual o por último van y patean al perro porque les es indiferente. Entonces, es evidente un desarrollo de conductas que denotan inadecuación, o sea, conductas desadaptadas o que están fuera de lo que socialmente está normal. Entonces, uno de estos tipos de psicosis sería la psicosis maníaco-depresiva o lo que es el trastorno de bipolaridad. Uy, ¿qué pasó aquí? Hubo un error, pero ya. El trastorno de bipolaridad o psicosis maníaco-depresiva presenta o manifiesta un grupo de síntomas que aparecen en periodos separados por intervalos de normalidad. Entonces, hay estados de ánimo opuestos, manía extrema y depresión acentuada. O sea, euforia desmedida, o sea, mucho entusiasmo, mucha alegría, excitación, pero desproporcionado, o una depresión muy profunda, muy acentuada. Entonces, la persona con psicosis maníaco-depresiva, ya que yo sé que muchos o algunos de ustedes en algún momento habrán dicho, no, es que yo soy una persona bipolar, un rato estoy bien y después estoy mal. Nuevamente les digo, jóvenes, no se autodiagnostiquen, hay que cumplir los criterios diagnósticos y eso lo hace un profesional de la psicología, ¿ya? Quizás alguno tenga unas pequeñas alteraciones con estados de ánimo polarizados, que un día uno se sintió muy bien y al otro día muy mal, pero eso puede ser por muchos factores, ya sean fisiológicos, en el caso de las mujeres hormonales, cosas de la universidad, del trabajo, de la vida en familia, entonces hay muchas cosas que afectan en ese sentido. Sin embargo, en la psicosis maníaco-depresiva, las características y rasgos principales es que son los que están en la última línea, la euforia desmedida, ¿ya? Que la persona durante cierto periodo de tiempo se muestra muy excitada, muy entusiasmada, pero así de una manera muy desmedida que llama la atención y ya hasta parece fuera de lo normal. Luego entra en un periodo de aparente normalidad, o sea, es una persona más regulada o equilibrada en sus estados de ánimo como cualquier otra, y de ahí llega un episodio de depresión profunda, en que la persona no sale de su casa o de su cuarto, no se baña, no se asea, no quiere comer, nada. Y de ahí entra en otro estado de normalidad por N periodo de tiempo y de ahí puede entrar otra vez a un episodio de depresión profunda o en esta euforia desmedida. Entonces, no nos olvidemos aquí que hay que cumplir los criterios de diagnóstico de cada trastorno mental para determinar si realmente se ha presentado un tipo de trastorno. La siguiente es la esquizofrenia, que viene de dos voces griegas que significan mente dividida. Aquí hay invasión del delirio y de alucinación y otras perturbaciones de la mente, que ya se los había explicado en qué consiste cada una. El individuo pierde control de su personalidad y el contacto con la realidad se ve profundamente trastornado. Entonces, como les decía, la persona empieza a ver, escuchar o sentir cosas que no están pasando y que no son reales. Entonces confunde lo real con lo imaginario, presenta vivencias de fragmentación corporal o psíquica y actúa sin fines razonables. Entonces aquí puede haber quizás un delirio acentuado, ¿no? De personas que tienen ideas conspirativas contra ellos mismos, de otras personas, y que empiezan a actuar de manera muy alterada, o hasta irracional o incoherente, o pueden presentar alucinaciones de que para ellos en su casa había un familiar que se llamaba Pepe, pero él era el único que siempre vio a Pepe y las demás personas nunca habían conocido al famoso Pepe, pero en realidad es porque simplemente él veía a esa persona, ¿no? O hay casos de esquizofrenia en los que las personas tienen episodios y empiezan a escuchar
voces en su cabeza o que personas le hablan al oído, ¿no? Y le dicen o le susurran cosas, ¿no? Diferentes tipos de cosas pueden ser, ¿no? De tipo, matate o hace esto, o comportate de esta manera, o tal persona te odia, etcétera, etcétera. Entonces, esos serían los delirios y alucinaciones que se presentan en los casos de esquizofrenia. Casos más profundos y casos más leves los hay, ¿ya? Entonces ya les había explicado bueno, les puse de ejemplo este caso de la película Una mente brillante. Dentro de la psicosis tenemos lo que es la paranoia, que es el desarrollo de un sistema delirante, ya no referido al propio cuerpo, sino al vínculo con los demás. Entonces, dentro de lo que es la paranoia, hay sentimientos de persecución y de grandeza, hay extrema susceptibilidad, desconfianza y testarudez, e interpretación maliciosa de las intenciones ajenas. Entonces, una psicosis de paranoia, ya a diferencia de la esquizofrenia, o sea, la diferencia entre la esquizofrenia y la paranoia es que la esquizofrenia puede o no puede presentar ideas de delirio. La paranoia, a diferencia, se centra en lo que son las ideas delirantes o sistemas delirantes. Entonces aquí la persona ya totalmente basa su alteración conductual en lo que son las conspiraciones contra esa persona, ideas delirantes sobre que alguien quiere matarlo, lo están espiando, lo están persiguiendo, y toda alteración conductual está basada específicamente en eso, en esa paranoia, en ese miedo de que algo le va a pasar. Por eso es que son desconfiados, testarudos, y hay esa interpretación maliciosa de las intenciones ajenas. Entonces, para la persona paranoica, todo el mundo y todo lo que sucede a su alrededor les va a causar daño. Luego, o mejor dicho, ahora entramos con lo que son las psicopatías, ¿ya? Que aquí hay una falta de armonía entre los elementos de la personalidad. Son trastornos del carácter y del temperamento. Hay contradicción, falta de reflexión madura, tienden a satisfacción inmediata y vivir muy en el presente. Hay una clara desadaptación social, demostrando por qué no tienen que someterse a las normas, defendiendo esos sentimientos de superioridad y libertad. La inteligencia en el manejo de las situaciones de la vida lo hacen, pero con tendencia a actos desfavorables a la convivencia social. No muestran sentimientos de culpa ni arrepentimiento de sus conductas impulsivas y destructoras del relacionamiento. Entonces, como ya habíamos visto en el primer resumen, las personas que presentan los tipos de psicopatía que vamos a ver en un momento, se caracterizan por que hay el contacto conservado con la realidad. Aquí no hay delirios ni alucinaciones. Sin embargo, la persona se caracteriza por ser fría y distante emocionalmente, no presenta empatía, o sea, no puede comprender ni entender qué es lo que está sintiendo otra persona, solo lo que él siente. Y para él, lo que siente y cómo lo siente está correcto, por más que esté totalmente contrariado con las normas de una sociedad o cultura en donde se encuentre el individuo. Ahora, en casos más severos, esta persona va a actuar en contra de esa moralidad y de lo establecido como socialmente correcto en el entorno en el que se encuentre, porque él va a justificar su sentimiento de superioridad y libertad. ¿Por qué? Porque para él, lo que él hace está correcto y va a estar justificado de alguna manera, ¿ya? Haciendo alusión a que él es una persona superior y que por eso él tiene la libertad de hacer las cosas a su manera o como él las vea correctas. Y si eso significa hacerle daño a otros o que el fin justifique los medios, este tipo de personas no sienten culpa, no sienten remordimiento, no sienten pena ajena o pena hacia el dolor ajeno. Entonces, aquí tenemos a los psicópatas hipertímicos, que se caracterizan por una excesiva euforia, son muy emprendedores y quieren ser útiles. Se vuelven conflictivos y confusos rápidamente, son entrometidos, caprichosos y frívolos.
están envueltos en conflictos policiales y ellos pueden tener historias sentimentales que comienzan con entusiasmo y terminan con problemas, trampas y mentiras porque son bien o excesivamente manipuladores. El siguiente son los psicópatas fanáticos, en donde son personas muy activas, muy sociables, muy comunicativas y expansivas. La principal característica de la psicopatía es que hay esa manipulación excesiva, inmoral y esa capacidad de manipulación desmedida. ¿Ya? Aquí también los psicópatas fanáticos abundan en un entorno de lo que es la política y la religión, ¿ya? Y es difícil distinguir entre un fanatismo y un idealismo normal. Y son personas que viven muy pegadas a ciertos credos, creencias e ideas o principios algo raros. Entonces, el psicópata fanático, bueno, se describe en esa misma palabra, ¿no? Hay ese fanatismo hacia ideas en las que él cree que son superiores o son las correctas, ya sea dentro de lo que es la política o dentro de lo que es alguna religión. Entonces, estas personas son muy activas dentro de su campo, tienen mucho carisma también, tienen mucha facilidad de comunicación, son expansivos. ¿Qué significa esto? Que son personas que se desenvuelven y se desarrollan de manera muy fluida en el entorno en el que se mueve, más sin embargo, ahí está la característica de que son manipuladores. Toda esa capacidad y habilidad que ellos poseen la utilizan para influir sobre las demás personas y manipularlas a su antojo o a su beneficio. Pero ellos, por así decirlo, no son conscientes de que pueden causarle daño a los demás porque carecen de empatía, no tienen sentimientos de culpa. Ellos están actuando bajo sus ideales o creencias y bajo esa justificación ellos actúan y creen que es lo que está correcto, ¿no? Por eso es que dice, viven bien pegados a ciertos credos, creencias, ideas o principios algo raros. Entonces también su estilo de vida, su forma de actuar, comportarse, lo hacen dentro de estas ideas o, bueno, de este fanatismo respecto a su ideología o religión. Entonces, pongamos un ejemplo de un psicópata fanático que tuvo un conflicto muy fuerte y está a punto de matar a una persona, pero como es un fanático religioso y la religión dice que matar está mal, por más rabia, odio o lo que sea u oportunidad que tenga esta persona de matar, él no lo va a hacer. Entonces ahí también hay ese sentimiento de superioridad, de que no te voy a matar porque mis ideales son mejores, ¿no? El siguiente son los psicópatas explosivos, en donde la irritabilidad está a flor de piel, el enojo estalla por motivos mínimos, hay estallidos de ira y reacciones desproporcionadas ante cualquier pequeño estímulo, hay una baja, muy baja tolerancia a la frustración. Si algo pequeñito no salió como él lo tenía planificado, porque son personas extremadamente perfeccionistas, caen en la frustración y se alteran de manera desproporcionada. No soportan esos pequeños contratiempos y, bueno, mucho menos contratiempos más considerables. Presentan conductas impulsivas, en donde pueden haber actos violentos, suelen ser personas que ya son peligrosas, ¿no? Porque como habíamos visto, carecen de empatía y de remordimiento, y ellos, bajo su justificación y de su ira, van a actuar como ellos vean conveniente o como crean correctos. Aquí la característica es la desproporción de la respuesta ante la frustración o el estímulo que ha causado esa alteración. Luego tenemos el psicópata desalmado, ¿ya? Que aquí hay interés por el campo jurídico policial. Nuevamente hay la característica de que son personas sin ética, sin empatía, sin remordimiento. Son los llamados antisociales, ¿ya? A ellos se los puede identificar frecuentemente en el campo de la delincuencia y están en todo tipo de clase social. Ladrones, estafadores, personas incorregibles o inintimidables. Entonces aquí podemos hablar ya de
crimen organizado, de terroristas, sicarios, o personas que simplemente van en contra de la sociedad o matan gente porque les parece, porque simplemente dicen, a mí no me parece que tal persona actúe de esta manera, porque para mí y mis ideales o mi justificación no es correcto, entonces voy y la mato. Simplemente así, sin prejuicio, sin remordimiento, sin sentimiento de culpa, sin esa empatía por el sufrimiento ajeno, etcétera. Entonces aquí podemos ver muchos casos de asesinos seriales, etcétera, ¿no? Como por ejemplo era Charles Manson, un asesino serial muy renombrado y conocido. Entonces entraría en esta categoría de psicopatía, de psicópata desalmado, ¿no? Entonces él también tenía cierto fanatismo, entonces encaja en toda esta categorización. Luego tenemos los psicópatas sexuales. Ellos presentan una desviación de la libido. La libido es el deseo o impulso sexual, ¿ya? Entonces aquí hay una anormalidad o inmadurez de la evolución de la sexualidad o energía afectivo-sexual. Hay una fijación o regresión, hay una perversión o inclinación maniático-sexual, como lo sería el voyerismo, exhibicionismo, fetichismo, los violadores y otras formas de desviación sexual. Entonces el individuo encuentra satisfacción de sus impulsos sexuales en formas no aceptadas por la sociedad y que suelen ser violentas. Entonces, el psicópata sexual se caracteriza en este tipo de categorías, ¿no? Lo que dice el voyerismo, exhibicionismo, fetichismo, violador y otras formas de desviación sexual. ¿Qué pasa aquí? Que hubo alguna alteración en el desarrollo de la sexualidad del individuo, ya principalmente puede ser en la infancia o quizás en la etapa de la adolescencia, que es donde se desarrolla a plenitud esta característica del ser humano, que es la sexualidad. Entonces, el individuo psicópata sexual siente deseo, ¿ya? Siente el deseo y la necesidad de satisfacer ese impulso y deseo sexual, como cualquier otra persona. Pero cualquier otra persona lo hace de una manera aceptable ante la sociedad, ¿no? Que puede ser conquistando a esa persona, teniendo una cita, los besos, las caricias, tener relaciones sexuales, que eso ya está ligado al amor en la pareja. Entonces, eso es lo que está socialmente aceptable y lo que es correcto, lo que está correctamente, lo que es moralmente correcto, perdón. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que la persona que ha desarrollado correctamente la sexualidad, su impulso sexual va a estar dirigido a compartir su sexualidad junto con el amor con una pareja. Y ahí es donde se ve satisfecho ese impulso y deseo sexual y también hay esa expansión de la sexualidad. Entonces, este individuo que estoy ejemplificando ahorita, tiene orientada su sexualidad en ese sentido. Ya entonces él siente satisfacción, siente excitación y satisface su deseo con esa orientación. El psicópata sexual, ya, a diferencia de esta otra persona que acabo de describir, no satisface y no siente deseo por ese tipo de orientación, de satisfacer su necesidad sexual con una pareja o compartir un amor, o esto que dice esta energía afectivo-sexual, ¿ya? Esta persona está inclinada o orientada, por así decirlo, a que la excitación eh, su excitación está basada en algún objeto o situación en concreto, así como también la satisfacción de su impulso o deseo sexual va a estar dirigida a un objeto o situación en concreto, como lo acabo de decir. Por ejemplo, ¿qué es el voyerismo? El voyerismo son las personas que se excitan únicamente, solo pueden excitarse observando o espiando a otra persona, ¿no? Ya sea si está desnuda o que esa otra persona se esté masturbando o esté teniendo relaciones sexuales. Ese es el voyerista, el que se excita y satisface su deseo o impulso sexual observando, mirando. Y
Por eso es que hay una desviación de la libido, porque es la única manera en la que este individuo puede satisfacer esa necesidad. Lo mismo con el exhibicionismo, que son las personas que se desnudan en público y muestran sus genitales en la calle, o directamente las personas que se masturban en público, ¿ya? Porque es la única manera en la que ellos realmente se excitan. El fetichismo es que este deseo sexual o satisfacción del deseo sexual está dirigido a, como les dije, un objeto en concreto, ¿ya? O una situación. Entonces, fetichismo podemos hablar, por ejemplo, de las personas que se excitan solo con los pies, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que haber ese contacto sexual con los pies de otra persona o mirando los pies de otra persona. O dentro del fetichismo también está lo que es el sadismo y lo que es el masoquismo, que es la excitación y satisfacción del deseo sexual, provocándole dolor a otra persona, ya sea con látigos y todo eso, o que otra persona le inflinja dolor físico a esa persona. Entonces, con, esa, con ese dolor que le está provocando a otra persona o viceversa, es la única manera en que este individuo siente excitación sexual y satisface ese deseo. Ahora aquí el violador, la única manera en la que él realmente se excita y satisface este deseo sexual es, bueno, secuestrando a una mujer y violándola, ¿no? O también puede ser estas personas que abusan de los niños o de menores, por ejemplo. Entonces, y ahí ya también podemos hablar de muchos otros tipos de desviaciones sexuales. Por eso es que es la característica de que dicen es la satisfacción de impulsos sexuales en formas no aceptadas por la sociedad y que son violentos. ¿Y qué pasa con los fetiches que sí son aceptados en la sociedad? A ver, mencioname uno. ¿Cuál sería un fetiche que es aceptado en la sociedad? El olor del cabello, la lencería, etcétera. Ya. Es bueno lo que estás planteando porque es bueno para hacer una diferenciación. Cuando hablamos del fetiche, el fetiche es la desviación de la libido. Entonces, la persona psicópata sexual en este caso o con un fetiche solo y únicamente va a sentir excitación y satisfacción del deseo sexual con un objeto en concreto o una situación, que es lo que estaba describiendo ahorita. Entonces, por ejemplo, aquí dice fetiche con los pies. Ya, entonces, la persona con que presenta esta psicopatía sexual únicamente va a sentir excitación al tener contacto o ver los pies de otra persona. Si esta persona tiene un acercamiento o contacto sexual de manera normal con otra persona, o sea, besos, caricias, etcétera, no va a sentir excitación sexual, no se va a excitar y mucho menos va a terminar y va a satisfacer esa necesidad sexual. Por eso es que hay esa desviación de la libido, esa orientación de la energía e impulso sexual o energía afectivo sexual está fijada y dirigida hacia un objeto o situación en específico. Laura, lo que decís sobre el olor del cabello y la lencería, podemos decir que son ciertos tipos de fijaciones o gustos, ¿no? Pero no caben en lo que es un fetiche en sí. O sea, un fetiche en estricto sentido de la palabra es lo que les acabo de explicar ahorita. Que la persona solo y únicamente se va a poder excitar con los pies, por ejemplo, ¿no? O ya, si querés con el tema de la lencería, que solo y únicamente esa persona puede procurarse excitación o sentir excitación si está viendo la lencería. Pero, pero ese es el detalle, que es, ¿cómo decirlo? En el sentido estricto de la palabra, ¿ya? Por eso es que cabe dentro de lo que es una psicopatía o un problema o alteración conductual. Porque, a ver, no podemos llamar fetiche a que a alguien le guste el olor del cabello, ¿ya? Porque yo puedo tener mi pareja y me puede gustar el olor de su cabello,
ya, pero eso no se va a significar que me guste el olor del cabello de todas las personas o de todas las mujeres, ¿me entendés? Y eso tampoco va a significar que yo única y solamente me excite con el olor del cabello de mi pareja o de otras personas. Entonces, ahí en el sentido contrario, si yo solo y únicamente me excito y satisfago mi necesidad sexual con el olor del cabello de mi pareja o de quien sea, ahí ya ya es una alteración conductual y se puede considerar una psicopatía sexual. Un individuo con un fetiche se excita con las patas. Sería un psicópata sexual. Aquí está la otra característica, ¿no? Que son formas no aceptadas por la sociedad y que tienden a ser violentas, tienden a ser formas, o sea, la satisfacción de ese impulso sexual tiende a ser violento. Entonces, se puede decir de una persona que fuerce a la otra persona a que le muestre sus pies o que haya roce sexual con sus genitales con los pies de la otra persona. Entonces, ahí hay una actitud violenta sobre la satisfacción del impulso sexual. En este ejemplo cabe mucho más claro lo que sería la violación, ¿no? Porque estás violentando, estás forzando u obligando a otra persona para satisfacer tu impulso sexual. El siguiente sería el psicópata necesitado de estimación. Aquí se caracterizan porque aparentan más de lo que son. Son personas muy vanidosas, alienadas, son personas inauténticas. Quieren ser excéntricos, tratan de llamar mucho la atención, se autoalaban y fantasean con que son grandiosos y son superiores, etcétera, y se inventan historias para ponerse en primer plano. Entonces son personas que presentan una alteración conductual desproporcionada y así fuera de lo que se puede considerar normal en el sentido de buscar sobresaltar o sobresalir, mejor dicho. Entonces son personas que van a hacer todo lo que sea necesario para poder verse superiores y sobresalir en el entorno en el que estén. ¿Hasta aquí alguna preguntita antes de entrar en esto de los trastornos psicosomáticos? Muy bien, entonces vamos a ir con este pequeño apartado, que es solo esta diapositiva por si acaso. Los trastornos psicosomáticos. La psicosomática se refiere a la influencia de lo psíquico sobre lo somático, o sea, lo físico, lo fisiológico, el cuerpo. Entonces, en la práctica médica diaria se ha podido descubrir que los síntomas orgánicos causados por trastornos emocionales de los pacientes, como ser afecciones gastrointestinales, lo que son las úlceras gástricas, o sea, gastritis, tienen un origen psicológico. Entonces, la psicosomática ha descubierto que también, por ejemplo, las afecciones respiratorias o cardiovasculares tienen causas psicoafectivas, así como también la piel, que es un órgano importante de expresiones emotivas porque presenta las siguientes manifestaciones cuando hay ciertas emociones, como es el rubor, ¿no? En las mejillas cuando uno siente vergüenza o timidez, la palidez cuando uno siente mucho miedo y ansiedad, ¿no? O la transpiración cuando uno está también con mucha ansiedad o siente mucha vergüenza o miedo, ira y otros. O también hay enfermedades cutáneas ligadas a tensiones y conflictos afectivos. Entonces, cuando hablamos de lo psicosomático o de la psicosomática, bueno, ahí está la explicación, básicamente se refiere a que cuando hay una alteración conductual o emocional que sea profunda o prolongada, el cuerpo va a presentar ciertos síntomas. Entonces, por ejemplo, las personas que sufren de ansiedad crónica o estrés crónico, sí o sí, o hay muchas probabilidades de que presenten úlceras gástricas, o sea, gastritis.
o estreñimiento o colon irritable y ese tipo de afecciones. Aquí también indica que hay afecciones como es el asma, por ejemplo, o la hipertensión nerviosa, puede estar causada o originada por una, una alteración emocional o psicológica que ha sido crónica. Y también ya les había mencionado de las enfermedades cutáneas, o sea, sarpullido o reacciones alérgicas, manchas en la piel, cualquier cosa que les aparezca en la piel también puede estar ligado a afecciones psicológicas. Por ejemplo, hay personas que cuando entran en un estado de un estrés crónico y excesivo, se les empieza a caer el cabello. Entonces, eso es un síntoma psicosomático, es un síntoma físico, ¿ya? Que está siendo causado por una alteración psicológica o del estado de ánimo o efecto de un estrés excesivo. Y en cada persona o en diferentes tipos de personas, estos síntomas van a ir variando. Ahora también podemos decir, justo estaba viendo la imagen que había puesto aquí, ¿no? Que hay unas personas que se están agarrando el hombro o la espalda o los lumbares. Entonces, las personas que presentan también alteraciones conductuales van a tener como síntomas lo que son contracturas musculares, tensión muscular, calambres, etcétera, etcétera. Entonces, yo recuerdo bien, lo pongo de ejemplo, el caso de un conocido, que una vez estábamos en un junte, y él hace unas 2 semanas había terminado con su corteja, pero para él esa chica había sido prácticamente el amor de su vida, ¿no? Porque estuvieron bastante tiempo juntos, ella tenían una proyección, pero él es una persona que es muy reservada en cuanto a expresar qué es lo que él está sintiendo, cómo se siente, ¿no? Entonces es una persona, por así decirlo, fría, o mejor dicho, distante emocionalmente, y él decía que se sentía mal, que tenía malestar y mucho dolor en el abdomen, pero que ya llegó un punto en que él ya no aguantaba el dolor del abdomen, que fue al médico, ¿no? Fue a su seguro. El médico le hizo los respectivos chequeos y estudios que tenía que hacerle y le dijo, mire, usted, usted físicamente está sano, no tiene nada, no tiene gastritis, no tiene nada en los intestinos, su corazón está bien, físicamente usted está totalmente saludable. Pero él le dijo, entonces, ¿por qué tengo tanto dolor en el abdomen, tanto dolor en el estómago? Y ahí le preguntó, últimamente ha estado estresado, ha estado triste, algo ha pasado, ha habido algún cambio en su vida, pero él le dijo que no hubo así ningún cambio o alguna situación que pueda provocarle ese dolor abdominal, ¿no? Y cuando a mí me lo comentó, yo a él le pregunté, ¿hace cuánto tiempo fue que habías terminado con tu corteja? Hace unas 2 o 3 semanas, me dijo. ¿Y cuándo empezaste a sentir esos dolores? Y me dijo, más o menos en ese tiempo. Y ya yo le dije, ya, le dije, mira, tu problema es emocional, le digo, no es físico. Está bien que hayas ido al médico, pero lo que deberías hacer es ir a terapia, le digo, porque toda esa tristeza y emocionalidad, ese duelo, lo estás reprimiendo tanto, o sea, no lo estás dejando salir, que te está causando un malestar físico. Y él me miró así como sorprendido y me dijo, no, ni idea, me dijo, eso no pasa. Y yo le dije, sí, pasa, le digo, pero si querés ir a terapia, anda, y si no, bueno, está bien, pero esa es la causa de tu malestar estomacal, si querés decirlo así, digamos. Pero mientras vos no te desahogues, te va a seguir doliendo el abdomen y va a poder complicarse y terminar en algún otro síntoma o en algún otro tipo de enfermedad. Pero bueno, después de eso no supe qué hizo, la verdad. Pero en eso se basa la psicosomática. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que hay, quizás tengan algún conocido que sufre de cierta afección física y digan, pero ya he ido al médico y me ha dicho que está todo bien y que no sé qué tengo, etcétera, etcétera. Entonces es porque la persona tiene algún tipo de problema o malestar psicológico que está causando ese síntoma físico. Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, cuando uno termina con su cortejo o su corteja y hay personas que les pega muy fuerte, entran en un estado de depresión
¿Y qué pasa? ¿No? Se nota en la cara, ¿no? La persona se ve como que demacrada, la persona pierde peso, incluso se nota en el cabello, ¿no? Que empieza a caerse o que el cabello así como que no tiene vida. Entonces, a eso se refiere la psicosomática. Y a lo que yo les decía a los alumnos de mi grupo, y que se los digo a ustedes también, nunca subestimen la influencia de la emocionalidad sobre la persona o sobre lo físico. Nunca lo subestimen, porque yo les comentaba que yo siempre me he discutido con muchas personas, por ejemplo, ese amigo que me decía, no, que cómo va a pasar y que las emociones o hablar de los sentimientos es para los maricas y que no sé qué más. No, jóvenes, la salud mental, la salud emocional es importantísima. Y ahora en este apartado estamos viendo cómo es que los malestares psicológicos y emocionales pueden y afectan al bienestar y la salud física. Entonces, hoy en día, más que nunca antes, la salud mental es igual de importante que la salud física. Ir en algún momento a terapia psicológica es igual de importante que hacerse un chequeo médico general. Entonces, continuando, que esta ya es la parte final, vamos a ver lo que son la clasificación de los trastornos en el DSM-5, en donde se describen 10 trastornos de personalidad que están categorizados en 3 grupos. Entonces, en el grupo A tenemos los trastornos raros o excéntricos. No voy a ampliar mucho esta explicación porque solo lo voy a mantener en conceptualización. Y aparte de eso, igual ya no nos queda mucho tiempo y voy a aprovechar esos últimos minutos. Entonces, tenemos el trastorno paranoide de la personalidad, que se caracteriza por sospechas de las intenciones de los demás, interpretación de eventos neutros como amenaza, hipersensibilidad a críticas, actitudes rencorosas y defensivas. Entonces, como ya habíamos visto, este tema de lo paranoide son personas que tienen tendencia a ideas delirantes, ¿no? De que están en peligro, de que quieren hacerles daño, etcétera. Luego, dentro de este mismo grupo tenemos el trastorno esquizoide de la personalidad, en donde se caracterizan por personas que prefieren actividades solitarias, hay poco interés en las relaciones íntimas, afectividad limitada o plana, indiferencia a elogios o críticas y no buscan contacto social, pero esto es de una manera mucho más marcada, ¿no? El siguiente tenemos el trastorno esquizotípico de la personalidad, en donde hay creencias raras o mágicas, lenguaje o pensamiento peculiar, experiencias perceptivas inusuales, una ansiedad social muy marcada y una conducta excéntrica. Podemos definirlo, caracterizarlo más por esta conducta excéntrica, ¿no? O sea, que llama la atención, que está fuera de lo común, y la sociedad y la ansiedad social marcada, bueno, se traduce en personas que tienen muchísimos problemas para poder socializar o estar en entornos donde hay varias personas o muchas personas. El siguiente grupo, que es el grupo B de trastornos dramáticos, emocionales o erráticos, tenemos el trastorno histriónico de la personalidad, en donde hay una conducta teatral o seductora, emociones superficiales o cambiantes, necesitan ser el centro de atención, hay una alta sugestionabilidad y expresión emocional exagerada. Entonces, en resumen, son personas que van a tener una tendencia a un poco más al dramatismo, ¿no? A que sus emociones las expresan de manera teatral o seductora, como dice aquí, pero siempre hay esa expresión emocional un poco o con esa tendencia exagerada. El siguiente es el trastorno narcisista de la personalidad, en donde hay un sentimiento exagerado de importancia, fantasías de éxito, poder o belleza. Hay una clara falta de empatía y son personas que son muy susceptibles o muy sensibles a las críticas y se caracterizan por tener actitudes muy arrogantes. Si hablamos de una persona que es alzada o muy creída, bueno, una persona que cabe en lo que sería el trastorno narcisista de la personalidad va mucho más allá de una persona que simplemente es farsante, por así decirlo. Luego, en este mismo grupo B, tenemos el trastorno antisocial de la personalidad,
que aquí hay el incumplimiento de normas y leyes, engaño, manipulación, impulsividad, irresponsabilidad, baja empatía y remordimiento, conducta agresiva o temeraria. Ya habíamos visto qué son los antisociales o los psicópatas, ¿no? O la psicopatía y esta característica de lo antisocial. Entonces, el trastorno antisocial de la personalidad cabe en esa categoría. Luego tenemos el trastorno límite de la personalidad o el borderline, que aquí hay cambios emocionales bruscos, relaciones intensas o muy inestables, excesiva impulsividad, por ejemplo, en gastos impulsivos exagerados, sexo, mucho consumo de sustancia, puede haber, bueno, hay una ira muy intensa y difícil de controlar, sentimiento de vacío crónico y conductas autolesivas posibles. Entonces, el trastorno límite de la personalidad o borderline es un tipo de trastorno en que la emocionalidad de la persona tiene un umbral de activación mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Me pongo yo de ejemplo. Yo soy una persona que a mí me cuesta muchísimo enojarme. Soy una persona extremadamente paciente. Entonces, mi característica de paciencia tiene un umbral elevado. Entonces, ¿qué significa? Que yo necesito mucho estímulo de incomodidad para poder llegar a enojarme. Entonces, una persona que tiene un trastorno límite de la personalidad, ese umbral o susceptibilidad o vulnerabilidad o grado de activación del enojo es extremadamente mínimo, ¿ya? Dentro de las características de esa persona. Entonces, el umbral es el grado de activación o estímulo que se necesita para poder llegar a una emoción. Entonces, si yo soy una persona muy paciente, mi umbral de activación es mucho más elevado para poder enojarme o para que algo me afecte y yo me altere. En el trastorno límite de la personalidad, con todas las emociones en general, ese umbral de activación es muy, muy, muy mínimo. Entonces, la persona borderline o con trastorno límite de personalidad, al más mínimo estímulo, ya que puede ser una crítica o la equivocada interpretación de un comentario, ¿no? Que por decirte le digan, ay, te cortaste el cabello, la persona lo va a interpretar como que me veo mal, me veo feo, me veo fea, y hay una reacción desproporcionada, ya sea de tristeza o de sentimiento a la crítica, o se va a poner defensivo, etcétera. En eso principalmente es lo que se basa el trastorno límite de la personalidad. Entonces, para poder regular esa inestabilidad de las emociones o esa desproporción de manifestación de las emociones, y también para poder compensar ese vacío, ese sentimiento de vacío crónico, es que hay esa impulsividad excesiva y desproporcionada de, vale la redundancia, gastos impulsivos, ¿no? Para poder regular ese malestar. O el sexo, que en el sexo hay mucha influencia y actividad del tema de las hormonas, la dopamina, que eso te hace sentir bien, etcétera. Entonces es una forma también de descargar o regular esa intensidad emocional. También está el consumo de sustancias. Las personas que tienen trastorno límite de personalidad o borderline también se pueden caracterizar por el consumo de sustancias porque de una manera necesitan anestesiarse o regular esa emocionalidad a través del consumo de sustancias, ya sea marihuana, tusi, alcohol, tabaco, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí las emociones son desmedidas, pueden sentir ira intensa y desproporcionada o tristeza muy profunda, pero también desproporcionada. El último grupo, que es el grupo C, de trastornos ansiosos o temerosos. A ver, sí, este es el último. Tenemos el trastorno de la personalidad por evitación. Hay una clara evasión social por temor a ser juzgado. Sí hay el deseo de vinculación, pero se inhiben, ya se sienten socialmente ineptos o inferiores y son hipersensibles a la crítica. Entonces, las características de las personas con trastorno de la personalidad por evitación, las personas, o mejor dicho, el ser humano es un ser social. Por naturaleza va a querer y necesita socializar, necesita interactuar
con otros seres humanos en cualquier tipo de entorno y en cualquier tipo de dinámica, ya sea uno a uno, en un grupo pequeño, en un grupo muy grande. Entonces todos los seres humanos tenemos esta necesidad y este impulso. Sin embargo, en este tipo de trastorno, la persona va a evitar la socialización o cualquier tipo de socialización que acabo de mencionar porque tienen un temor irracional a ser juzgados y eso los cohíbe o los inhibe. ¿Qué significa esto? Que se paralizan, ¿ya? O ellos mismos se cohíben, o sea, se retraen y se alejan. Entonces, aquí hay sentimientos de sentirse ineptos o inferiores. Entonces, ese autodiálogo que tienen ellos es tipo, mejor no le hablo a esta persona porque debe pensar que soy feo o que soy tonto, o uno cuando es nuevo en la universidad o entras a una nueva materia, ¿no? No voy a ser compañero de nadie o nadie va a querer hacer grupo conmigo porque yo no soy tan inteligente y mejor me voy de la clase y retiro la materia. Entonces, no se olviden que tienen que haber cosas, este, características o manifestaciones bien marcadas para que se pueda considerar que una persona tiene un trastorno de la personalidad por evitación. En algún momento nosotros sintamos timidez o nos dé un poco de vergüenza interactuar cuando hay muchas personas, eso es normal, todos los vivimos, todos lo vivimos o lo hemos vivido en algún momento. No tiene nada que ver con el temor a hablar en público, eso es algo totalmente distinto. ¿Ya? Aquí es directamente que la persona evita interactuar con otras personas por las cosas que acabamos de describir. El siguiente sería el trastorno de la personalidad por dependencia. Se me van a adelantar y van a decir los migajeros, pero no, ¿ya? Aquí hay una dificultad para tomar decisiones solo, o sea, una persona es una persona claramente dependiente, hay miedo intenso a la separación, se caracteriza por sumisión y búsqueda constante de seguridad, y son personas que llegan a tolerar malos tratos por no perder el apoyo o por no cortar la relación con o el vínculo con la persona. Pero son personas que tienen esta característica, como les digo, en manera muy marcada o de manera desproporcionada, ¿ya? Hay dinámicas que se dan de manera muy distinta en este sentido y que pueden ser similares. El último, y para finalizar, es el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, en la que hay una preocupación excesiva por el orden, reglas, detalle, perfeccionismo, que bloquea la eficacia. Hay una rigidez mental y moral y dificultad para delegar, y aquí hay un excesivo autocontrol emocional. Entonces, aquí la diferencia entre el trastorno obsesivo compulsivo simplemente y que es trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. La diferencia se da en cómo se manifiesta. El trastorno obsesivo compulsivo únicamente tiene la característica de que la persona necesita realizar conductas rituales para poder regular su malestar y su ansiedad, ¿ya? Como les dije, lo de lavarse las manos, lo de revisar la chapa de la puerta, etcétera. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es algo más interno, ¿ya? Entonces es esa idea y preocupación excesiva o perfeccionismo que tiene la persona por hacer las cosas, ¿no? Por cuidar los detalles, ser perfeccionista, que todo se tiene que cumplir en el orden, en la hora, y como está planificado, ¿ya? Entonces, por eso es la rigidez mental y la rigidez moral. Entonces, también aquí hay este elevado autocontrol emocional, porque son personas que no se salen del margen de lo que está establecido. Entonces, por así decirlo, son personas que en un espacio en donde está permitido llorar, no van a llorar, porque para ellos no está bien visto llorar en público. Entonces, llorar en público no es bueno. Hay una rigidez mental. ¿Okay? Entonces ahí también es elevado autocontrol emocional porque ellos van a contener esa emocionalidad para no llorar en público, pero pueden llorar en privado. Y con eso finalizamos el avance, queridos alumnos, y justo estamos en hora, ¿ya?